Bueno, buenos días. Gracias, Abby, por este momento, oportunidad. Tengo a mis hijitos de fondo, espero que no, que yo ya les advertí que mientras que yo pueda hablar y estar acá pendiente también. Buenos días a todas, qué alegría poderles ver por fe. Creo que no, ninguna tiene la pantalla encendida, pues. Hay veces que podemos, hay veces que no podemos, no se preocupe. Hay veces que yo puedo aprender la pantalla, últimamente no he podido. Pero se entiende, entonces vamos a ver. Bueno, sí, mi nombre es María y mi apellido es Isabel, por parte de mi esposo, María y apellido Isabel. Mi esposo dominicano, yo colombiana, y bueno, yo llevo que yo no sé cuánto llevo yo acá en esta comunidad. Yo creo que un año, maybe, quizás, no sé, la verdad. Pero bueno, ha sido de gran bendición poder aprender junto a ustedes y escuchar. A veces que no, estoy calladita ahí, pero pues ha sido una bendición poder estar en este chat y aprender, recibir de todas ustedes. Así que vivo en Estados Unidos, llevo acá como 10 años acá en Estados Unidos. Mi esposo sí ya vive hace rato, ya lleva tiempo acá. Así que bueno, por este lado a su servicio también y vamos a iniciar con una oración. Padre, gracias te damos en este día, Señor, gracias por cada mujer que se conecta, Señor, gracias por el llamado que tú nos has hecho en este tiempo, Señor, como esposas, hacer esas ayudas idóneas, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de nuestros hogares, de nuestros hijos, Señor, por nuestros esposos, Señor, te los presentamos en esta mañana. Presento la vida de cada una de las mujeres que se están conectando, las que hacen falta por conectarse, Señor. Sé tú guardándolas a ellas, a sus familias, de todo mal, Señor, de los malos, del mal, de los malos y del malo, Señor, en este tiempo, Padre. Que tu sangre nos guarde, nos cubra, Señor, contra toda acechanza del enemigo, Señor, contra nuestros hogares, nuestras vidas, nuestras familias, Señor. Que en este día podamos aprender, Señor, lo que tú quieres que aprendamos. Te damos a ti la gloria, la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay momentos donde cierro el micrófono para hablar acá. Ay, esa mascota. Pensé que cuando vi que te estabas estirando para como alzar a alguien, pensé que ibas a aparecer como un bebecito ahí o algo así. No sé. Ah, qué lindo. Bueno, no sé si alguna quiera hacer un resumen, si alguien pueda participar recordando un poco pues de la lectura pasada, me dejan saber. Buenos días, bendiciones. Javi también me hizo pensar que era un bebé, pero me di cuenta que era un gatito muy lindo. Como decía la hermana, quiere hablar, que habláramos un poquitito de lo que vimos la semana pasada, de todo lo que era el arte y algo también que se nos quedaba la importancia de que los niños cuando fueran a tener ese tipo de aprendizaje, a tener en cuenta todo eso que ya Charles Manson nos venía diciendo acerca de que ellos
tienen su forma propia de aprender, pero que también merecían lo mejor. Es decir, algo que se me quedó, por ejemplo, que si ellos iban a pintar no con cualquier cosa, sino que tuvieran unas buenas cosas para que lo pudieran hacer. Después también Abby tuvo una intervención preguntando acerca del tejido, el bordado y todo ese tipo de cosas. En cuanto a los niños, también estuvimos hablando acerca de eso, esa importancia de eso, lo bueno también, cómo le ayuda tanto eso a ellos. También se estuvo hablando acerca de la importancia de la atención, que Abby también tuvo una intervención muy buena. Pero todo lo que hablaban ahí del arte, cómo lo ayuda a los niños y cómo ellos mismos también, no solamente viendo también que el arte abarca muchas cosas, no solamente que era la pintura, sino también eso de los bordados, el canto, el tocar un instrumento y muchas cosas que salen de los mismos niños, como nos enseña Charles Mason. Entonces, ver que ellos sí tienen ya vienen, como hablábamos con Marinés, ya vienen ellos con eso que Dios les puso de aprender. Ahora nosotros somos una guía para ayudarles a que lo hagan mejor, a que puedan hacerlo mejor, más, no perfecto, pero bien, consiguiéndole los instrumentos y las cosas que ellos necesitan, mi hermana María Isabel. Muchas gracias. No sé si habrá alguien más. Tuve que cerrar un momento, preciso me entró una llamada que hay veces que se junta todo, pero ya estoy acá otra vez presente con ustedes. No sé si hay alguien más que quiera participar. Ahí está, Abby. Agregando a lo que decía Cintia también, bueno, la semana pasada vimos arte pictórico. Y fue la última materia de un conjunto de materias de la parte 4. Entonces ya fue última y final ya de las materias que estuvimos viendo. Eso. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver si yo puedo leer desde acá, porque se ve chiquito. Ok. Ahí ustedes pueden ver, ¿verdad? Ok. Entonces creo que quedamos María Inés parece que levantó la mano. Mari, ¿sí? Si quieres te ayudo con eso, si es que no lo ves. Ok. Sí, nada más una cosa que ayer en la que estaba pensando, que decía que como que no se recomiendan las técnicas esas de como apoyar el pincel nada más y con eso se forma una flor o algo así, porque es como que no se desarrolla la habilidad de la observación y todo, sino que se logra un buen resultado, algo bonito, muy fácil, de una manera muy fácil, pero no tiene, digamos, como el trabajo de la observación y lo artístico de la habilidad que se desarrolla. Entonces, eso fue en lo que ayer estaba como meditando, porque muchas veces, o sea, está muy a la mano ahora esto de esas técnicas para hacer cosas bonitas con los niños y que salen como muy elaboradas, pero a la vez son cosas, digamos, que no, o sea, son el resultado de una técnica y no el resultado de una observación, de observar el pétalo de una flor, ver el degradé, ver las líneas que tiene y eso intentar representarlo, aunque no quede del todo bien, pero que esté basado en esa observación. Eso quería agregar. Y además decía que la observación de las artes clásicas y los buenos cuadros, buenas imágenes, dice que debe ser habitual, que tiene que estar bien como impregnada la familia, digamos, el entorno con el arte, o sea, tiene que ver bastante de eso. Muchas gracias, María Inés. No veo más manos levantadas. Entonces voy a comenzar en esta parte que dice parte cuarta, no, sexta o cuarta, sexta, ¿cierto?
Me confundí. La voluntad, la conciencia, la vida divina en el niño. Número 1, la voluntad. Dice, es posible que Charles Mason haya utilizado en esta sección la alegoría creada por John Bunyan, autor del Progreso del Peregrino, en su obra La Guerra Santa, donde se describe al alma humana como una ciudad asediada que resiste tal como resiste al pecado el creyente en Cristo Jesús, y tanto donde se libra la batalla la voluntad del ser humano en su interior. Gobierno de alma humana. Consideramos ahora un tema de indecible importancia para todos los seres a los cuales se le ha dado una vida de raciocinio aquí y que poseen la esperanza de una vida más plena en el más allá. Me refiero al gobierno del reino alma humana. Todo niño que ha vivido lo suficiente en el mundo ha sido investido gradualmente por esta alta función y les corresponde a sus padres instruirlo en cuanto a sus deberes y perfeccionarlo en la ejecución de sus tareas. Ahora bien, el gobierno de este reino alma humana, igual que el de algunos estados bien ordenados, se lleva a cabo en 3 cámaras, donde cada cámara cuenta con sus propias funciones ejercidas no por una multitud de consejeros, sino por un solo ministro. El poder ejecutivo reside en la voluntad. En la cámara externa se encuentra voluntad. Al igual que al centurión romano, voluntad tiene soldados a su cargo. Le dice a este hombre, ve, y él va. A otro, ve, y él viene. A un tercero, hace esto, y lo hace. En otras palabras, el poder ejecutivo recae en la voluntad. Si la voluntad tiene el hábito de estar sujeto a la autoridad, si emite sus mandatos en el tono que requiere obediencia, el reino está de tal manera en unidad consigo mismo. Si la voluntad es débil, da consejos inciertos, pobre alma humana es destruida por el desorden y la rebelión. ¿Qué es la voluntad? No sé lo que es la voluntad. Parece ser que no tener definición es un hecho final, pero son pocos los asuntos acerca de los cuales quienes tienen la educación de los niños en sus manos cometen los errores más perjudiciales, y por lo tanto vale la pena considerar cómo nos sea posible cuáles son las funciones de la voluntad y cuáles son las limitaciones. Hay personas que pueden pasar toda la vida sin ejercer un acto deliberado de la voluntad. En primer lugar, la voluntad no está involucrada necesariamente en ninguno de los aspectos en que hemos considerado hasta ahora el niño. Puede reflexionar e imaginar ser motivado por el deseo de conocimiento de decisión, puede amar y estimar, puede formar hábitos de atención, de obediencia, de diligencia, de pereza involuntariamente. Es decir, sin pretenderlo, sin proponerse, sin querer estas cosas él mismo. Hasta tal punto es eso cierto que hay personas que viven su vida sin realizar ningún acto de voluntad deliberada. Algunas personas amables y fáciles de llevar por una parte, que han vivido protegidas por circunstancias favorables, y otros pobres almas que, por el contrario, nos han resguardado
nos las han resguardado las circunstancias que han desechado a sus armas. Y otras pobres almas que amarras, ¿estoy bien? Y otras pobres almas que, por el contrario, no las han resguardado las circunstancias, que han desechado de sus amarras que las establecían y que apenas pueden nombrar a aquellos a quienes pertenecen. Las grandes capacidades intelectuales no implican en absoluto una voluntad en capacidad de control. Ya vemos como Coleridge había que cuidarlo porque tenía muy poca capacidad de voluntad. Sus pensamientos estaban tan poco sometidos a su propia volición como sus acciones, y la charla refinada que la gente iba a escuchar no era más que un sinfín de ideas conectadas por ningún otro vínculo que el de la asociación, que siendo su mente tan superior, sus ideas fluían metódicamente como por su propia voluntad. Voy a mirar si lo puedo como ampliar más, porque está chiquitica esa letra. Parece que no. Perdón, ahí. Ups. Se me fue. No sé si mientras que lo busco pueden hablar un poquito de lo que acabamos de leer. Yo, Mari. Sí, Me llamó mucho la atención que la primera parte habla del progreso del peregrino. No sé si ustedes han podido ver esa película. Sí, es muy buena. Sí, es muy buena, la verdad. Yo sé que es muy antigua, pero yo la vi recién el año pasado y me impactó cuando la vi. Es muy, muy profunda, la verdad es que deja mucho para pensar. Entonces dice, se describe a alma humana como una ciudad asediada que resiste tal como resiste al pecado el creyente en Cristo Jesús. Por lo tanto, se libra una batalla, la voluntad del ser humano en su interior. O sea, realmente hace una referencia a esa película, ¿cierto? Y cómo se libra una batalla en el interior del ser humano. Entonces después acá más adelante nos dice, ¿qué es la voluntad? Dice, no sé qué es la voluntad, dice, pero sí en base a la reflexión que va haciendo, dice que cuáles son las funciones de la voluntad y cuáles son las limitaciones. Por ejemplo, dice que compara que es como un soldado, ¿cierto? Dice, al igual que un centurión romano, la voluntad tiene soldados a su cargo y le dice a un hombre ve y va, le dice ven y viene, haz esto y lo hace. Entonces, si la voluntad tiene el hábito de estar sujeto a la autoridad, si emite sus mandatos en el tono que requiere obediencia, el reino está de tal manera en unidad consigo mismo. Y si la voluntad es débil, da consejos inciertos, pobre alma humana, es destruida por el desorden y la rebelión. O sea, habla de un proceso interno, ¿cierto? En donde nosotros libramos batallas y depende si nosotros tenemos la voluntad en conjunto con la autoridad, dice,
todo el reino va a estar en unidad. Pero si la voluntad es débil, dice, da consejos inciertos, pobre, va a ser destruida por el desorden y la rebelión. Eso me llamó mucho la atención. Nelly dice, está haciendo referencia al libro de Guerra Santa. No sé si quisieras comentar algo más, Nelly, con respecto a eso. Buenos días con todas. Bueno, solamente quería decir que no está haciendo referencia al progreso del peregrino, sino que está haciendo referencia al libro de Guerra Santa de Bunyan. Entonces, no he leído el libro de Guerra Santa, pero entiendo que nos está haciendo conscientes de que hay poderes en nuestra vida, porque de eso hablaba, ¿no? Del poder ejecutivo, del hacer. Entonces no he leído mucho el libro como para contrastar con la lectura, pero lo que hace la lectura es una referencia no al libro del progreso del peregrino, sino a Guerra Santa. Eso es lo que quería decir. Bien, muchísimas gracias. Bueno, de todas maneras, sí, efectivamente hay como una batalla que uno libra, ¿cierto? Con respecto, como decía, al pecado y lo demás. Gracias por la aclaración, Nelly. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? No sé si me escuchan, ¿me escuchan? Parece que no. Sí, yo por lo menos te escucho, María. Sí, perdón, porque es que ya no las veo. Ahora logré ampliarlo más en mi computadora, pero ya no las veo ustedes y no veo dónde los iconos del volumen y de la cámara. Ya no veo nada, solamente la pantalla del libro, nada más. Bueno, voy a seguir entonces acá. Ya lo pude agrandar un poquito más. Pero sí se está proyectando, ¿verdad? Sí, sí se está proyectando. Listo. Perdón por los inconvenientes ahí. Dice, el carácter es el resultado de una conducta regulada por la voluntad. Y es verdad. Es innecesario decir ni una palabra sobre la dignidad y la fuerza del carácter que una voluntad que ha sido confirmada proporciona a sus poseedores. De hecho, el carácter es el resultado de una conducta regulada por la voluntad. Decimos, fulano tiene mucho carácter, mengano no tiene carácter. Podríamos expresar lo mismo diciendo, fulano tiene una voluntad vigorosa, mengano no tiene fuerza de voluntad. Todos conocemos vidas que son ricas en dones y gracias, pero que han naufragado por la falta de una voluntad determinante. 3 funciones de la voluntad. La voluntad es quien controla las pasiones y las emociones, quien dirige los deseos, quien gobierna los apetitos, pero observe que las pasiones, los deseos y los apetitos ya existen de antemano y que la voluntad solo adquiere fuerza y vigor en la medida que se ejercita en la presión y la dirección de los mismos. Pues aunque la voluntad parece ser de naturaleza pumerante espiritual, se comporta como cualquier miembro del cuerpo en este punto, que adquiere vigor y capacidad en proporción al debido aliento y uso adecuado. Limitación de la voluntad que es ignorada por ciertos novelistas. Es verdad que el villano de una novela es, o más bien solía ser, una persona interesante porque siempre estaba dotado de una voluntad poderosa que actuaba no controlando sus pasiones violentas, sino aullándolas e instigándolas, dado
como resultado a un ser diabólico fuera de lo común y natural. Y no es de extrañar, ya que según la ley natural, el miembro que no cumple con sus propias funciones es castigado con la pérdida de la capacidad de actuar. Si no deja de ser, existe como si no existiera. Así es la voluntad. Al estar en autoridad, no es capaz de movilizar sus efectivos hacia la turba. La confusión sería horrible. Lo mismo sucede cuando los poderes ejecutivos de un estado son tomados por una turba alborotada y hay tiroteos en las carreteras y ahorcamientos en los faroles. Y confusión infinita, y la confusión es infinita por todas partes. Los padres cometen tal error metafísico. Me interesa mucho presentar a ustedes dicha limitación de la voluntad sobre el ejercicio de sus debidas funciones, porque con bastante frecuencia los padres cometen el mismo error metafísico que hemos visto en el escritor de novelas. Admiran una voluntad vigorosa y con razón saben que si su hijo espera dejar su huella en el mundo debe ser por la fuerza de la voluntad. ¿Qué sucede después? El bebé grita para conseguir un juguete prohibido y la madre dice, tiene una voluntad tan fuerte. El pequeño de 3 años se pone a rugir en la calle y no quiere moverse a pedido de su cuidadora porque tiene una voluntad tan fuerte. Dominará a voluntad los juguetes de la guardería, monopolizará a voluntad los juegos de sus hermanas, todo por su fuerte voluntad. En este punto se nos presenta una divergencia de opiniones. Por un lado, los padres deciden que sean cuales sean las consecuencias, la voluntad del niño no debe ser quebrantada, por lo que todos sus caprichos deben proseguir sin control. Y por otro lado, se decide que la voluntad del niño debe ser quebrantada a toda costa y el pobre ser sometido a una tristeza ronda de castigos y reprensión. No sé si alguien quiera compartir algo de esta última parte o de cualquier parte. Bueno, yo quiero opinar algo que ha aprendido. Vi una manito por ahí levantada. Bueno, escuché el sonido, pero no veo a nadie. Ya te doy un momento de la palabra. Una oración que he aprendido a hacer porque mi esposo la hace y me motiva a hacerla también. Y en nuestro tiempo devocional, pues cada uno tiene su tiempo con Dios. Y él me motiva a que haga esta oración. O sea, que le pida al Señor, Señor, yo someto mi voluntad, te pido Espíritu Santo que tomes el control de mi corazón, que vengas, habites en él y que se quebrante, o sea, como que el alma nuestra quiere tomar el dominio, o sea, usurpar lo que le debe pertenecer al Señor. O sea, sabemos que nuestra alma está compuesta por pensamientos, sentimientos y voluntad. Entonces, él me motiva a orar de esta manera. O sea, que nuestra alma está queriendo tomar el control ilegalmente del espíritu, o sea, del espíritu que debe estar gobernado, de nuestro cuerpo, todo nuestro ser debe ser dirigido y gobernado por el espíritu. Pero el alma, a raíz del pecado, es la que se ha levantado a controlarnos, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestra voluntad. Entonces, renuncio al dominio de mi alma. Esa es la oración que me motiva a hacer siempre, porque, o sea,
En pocas palabras, en el día, en el transcurso del día, como que el alma quiere como manifestar su voluntad, sus deseos y tomar como el dominio y el control de nuestro ser. Entonces, yo hoy renuncio al gobierno ilegal de mi alma y le doy permiso al Espíritu Santo que controle todo mi ser. En pocas palabras, esa es como la oración. No sé quién es la que tiene la mano levantada. ¿Puede hablar? No sé si David me ayuda. No las veo. Es Cintia, tranquila, hermana María Isabel. 100% de acuerdo, sí, vengo escuchando lo que usted va leyendo y realmente creo que como ha sido enseñada, así mismo como lo hace su esposo, el mío lo hace conmigo, pero también con la palabra, dice, hay una parte que no se haga, lo vemos en varias partes, aún la misma María, no se haga mi voluntad, ella sometía la voluntad de ella a la del Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya, el mismo Señor, el mismo Señor al Padre. Entonces es porque el pecado que habita en nosotros nos hace querer que se haga nuestra voluntad, no la voluntad de Dios, y ahí comienza, por eso este tema del control está en todos lados, y queremos nosotros que se haga la voluntad nuestra, y así pasa con nuestros hijos. Y aquí yo tengo un libro que es del doctor Dodson, que dice cómo criar un niño de voluntad firme. Me encanta porque yo tengo un niño de voluntad firme, pero cuando nosotros lo filtramos por la palabra del Señor, no es lo mismo que como se está diciendo ahí, que es como que dice esa jerarquía que usted hablaba. Sí, esa jerarquía que quiere gobernar, que quiere controlar, pero somos el pecado nuestro que quiere controlar, quiere decir así que se va a hacer, y no importa que me diga la palabra o que me diga el Espíritu Santo, eso se va a hacer así. No, debemos de filtrar todo, y eso va a pasar luego nosotros, pasárselo a nuestra familia, a nuestros hijos. Y eso, de este libro lo recomiendo porque verdaderamente cómo criar un niño de voluntad firme, él lo explica bíblicamente pero muy acertado lo que la palabra dice. Entonces yo creo que deberíamos de analizar bien todos esos puntos, viéndolo a la luz de la palabra, porque si lo vemos desde nuestra perspectiva humana, pecaminosa, va a ser un caos. Yes. Gracias, Cintia. No sé si habrá alguien más con la mano levantada. Si hay alguien más, puede apretar su micrófono. Bueno, creo que no. Realmente, si a uno como ser, o sea, como persona ya, entre comillas, grande, madura, y que ha pasado por procesos y todo, si aún todavía a uno le cuesta, yo creo que a diario es donde uno tiene que seguir, o sea, sometiendo su alma, que son sus pensamientos, sus sentimientos, su voluntad, al control del Espíritu Santo. Cuanto más nuestros hijos que hasta ahora están creciendo, son pequeños y hasta ahora están, sus ojitos se están abriendo, digamos, a la realidad de un mundo caído, ¿sí? O sea, de que hay emociones, hay cosas que de pronto involuntariamente ellos hacen algunas veces que es a raíz, o sea, lo hacen porque hay una semilla, porque nuestros hijos, aunque seamos cristianos, pastores y todo lo que queramos, nuestros hijos, la realidad es que también han venido con esa raíz. Entonces no son santos, sino que necesitan esa rendición y ese conocimiento de nuestro Salvador. Así que bueno, cuando más ellos. Así que esa es nuestra tarea, de que Dios nos continúe dando la sabiduría y ayudándonos en el proceso también. Suena el pitico, creo que es una mano levantada. Hola, sí, me escuchan. Buenos días, Dios les bendiga, espero que estén bien. Soy Dain, Marisabel. Bueno, Marisabel, pensé que Isabel era tu segundo nombre, así que conozco algo de ti nuevo. Bueno, quería colaborar también, que es importante que ella nos está, y nos pasa a todos los padres, yo creo que ella pone divide el grupo de la voluntad en dos, en permitirle todo al niño, ¿verdad? Como que esa acción de dejarlo deliberado, o controlar demasiado. Entonces, pues,
eso ha sido, desde que yo estoy criando, pues realmente hubo una ola bien grande de no corrija, no señales, no digas, los sentimientos del niño se van a ver afectados, todo eso. Pero nosotros que tenemos una cosmovisión bíblica sabemos que el factor de la voluntad tiene que ser sometido, ¿verdad? Y obviamente pues no patrocinamos el abuso, ¿no? Nada de esto, ¿no? En cuanto a aspectos físicos de corrección de conducta física, ¿no? Pero tenemos que tenerlo bien claro en nuestra mente, porque como ustedes están hablando, nosotras mismas tenemos que todos los días someter nuestra voluntad al Señor. Entonces, pues de cierta manera, nuestros hijos también tienen que ver este renglón de autoridades. O sea, yo me someto a mi Señor, y cuando mi hijo ve que yo me someto a mi Señor, que mis estatutos no son mis estatutos, sino que son los estatutos del Señor, que mi vida diaria, cómo comparto con las personas, cómo me manifiesto con el vecino, con el que conozco la primera vez, cómo hablo en el supermercado. Todo eso viene demostrándole al niño cómo es que nosotros sometemos nuestra voluntad al Señor. Entonces, a su vez, él va a poder entender que tiene que también someterse mientras esté bajo el dominio de sus padres a sus padres. Y así sucesivamente se va enseñando esto, pero realmente, pues como han hablado, esto se vio obstruido y obstaculizado con la caída. O sea, todos nosotros, a diario lo que tenemos es un problema de voluntad. Y fielmente, pues en toma de decisiones, en rendir nuestros deseos, en nuestros anhelos, nuestra intereses, todo eso allí está confligiendo constantemente. Imagínense más pues en un niñito que está empezando, que todo le parece tan florido, que los juguetes son lo máximo para él, pues nuestra capacidad como padres debe ser a dirigirlo. Y me imagino que más adelante ya lo va a hablar, ¿verdad? Pero no es irnos ni a un extremo ni al otro. Obviamente, yo creo, y lo hemos dicho, yo lo he dicho antes, pero yo creo en la corrección física. O sea, un buen barazo hace que ese niño verdaderamente entone, ¿verdad? Como decimos acá. Así que no abuso, no para nada abuso, pero hay momentos a los cuales sí es necesario, como ella va a hablar más adelante de la obstinación. Y me pareció también increíble porque esta mañana justamente estaba buscando qué volúmenes de Charlotte Mason hablaban como para niños más grandes, porque yo tengo ya niñitos un poco más grandes. Y me topé con el volumen número 4 y ella hace esta misma analogía que vimos al principio, ella lo hace en este libro. El libro se llama Ourself, que es como nosotros mismos. Y hace una analogía increíble del gobierno, entonces pone todos los deseos que nosotros como humanos tenemos, pues que en esta analogía, como Jean Bunyan en El progreso del peregrino, y pone, por ejemplo, el poder ejecutivo, entonces pone al alma como si fuese el país del alma, entonces pone los sirvientes del alma. Está buenísimo, realmente muy bueno. Y cuando lo leí esta mañana dije, mira, se parece a Jean Bunyan, y justamente cuando comenzamos la lectura hablaba de eso, así que qué bendición tan grande. Pero pues sí, la voluntad realmente pues sí necesita ser sometida, y nosotros somos los primeros como papás que dar ese ejemplo. Eso era lo que quería colaborar. Dios les bendiga. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien más? Creo que no ha sonado ningún sonidito por acá en mi computadora. Vamos con la otra parte. La voluntariedad indica carencia de fuerza de voluntad. ¿Alguien más levantó por ahí la mano? Puede abrir su micrófono, no la veo. Yo, Mari, para complementar lo que decía Daina, en el volumen 4 habla de alma humana, y en ese volumen se puede trabajar con los adolescentes. De hecho, lo puedes trabajar en conjunto. La idea es que lo lean juntos y tiene preguntas, entonces ahí uno las va respondiendo junto con ellos. Y hace mucho reflexionar sobre este mismo tema del alma humana. También estaba revisando en el Drive porque me sonaba mucho el libro de Guerra Santa y dije, ese libro está en el Drive. Lo busqué y sí está en libros varios, en el libro es diario y está libre de derechos de autor, así que no hay problema que lo puedan descargar o imprimir, está ahí. Tiene 174 páginas. Ok, yo tengo tantos libros en la mente que quisiera leer, o sea, que siento en mi espíritu que necesito leerlos, como el que dijo Cintia,
que yo le he escuchado muchas veces cómo criar niños de voluntad firme, algo así, de Johnson, creo que es de James, algo así, no me acuerdo. Que tengo una lista que digo, Señor, tengo que mirar cómo puedo seguir avanzando en la lectura, porque ya cuando uno tiene niños pequeños y bueno, entre comillas, varias cosas, hacer frente a eso, esos momenticos de poder tener una conexión, un tiempito para poder leer, son preciados. Así que bueno, el Señor irá aparejando las cosas y en lo posible nos dará el momento y la habilidad de redimir el tiempo. La voluntariedad indica carencia de fuerza de voluntad. Por todo este tiempo, pero todo este tiempo nadie percibe que el problema del niño es la mera falta de voluntad. Él está en un estado de total voluntariedad, como se llama al estado en que la voluntad no tiene capacidad de control. El diccionario de la Real Academia RAE describe voluntariedad como determinación de la propia voluntad por mero antojo y sin otra razón para lo que se resuelve. Aunque la involuntariedad sí existe, tal palabra describiría, mejor dicho, estado. Ahora bien, esta confusión entre el estado de la voluntariedad y el ser dominado por la voluntad conduce a resultados perversos, incluso cuando la voluntariedad no ha sido formada ni cuando el niño ha sido reprimido indebidamente. Provoca descuidar el debido cultivo y entrenamiento de la voluntad. Esa posición casi divina de cuyo uso depende el valor de todos los demás dones, ya sea belleza o genio, fuerza o habilidad. ¿Qué es la voluntariedad? Si la voluntariedad no es un ejercicio propio de la voluntad, ¿qué es entonces? Es simplemente esto, que quitar el freno y la brida, es decir, el control de la voluntad a los apetitos, a los deseos, a las emociones. Y el niño se ha apropiado de una afición, ya sea resentimiento, celos, deseo de poder o deseo de poseer. En otra, más sepa, llevado sin dirección con la voluntad del veloz y la fuerza del fuerte, y sin ninguna capacidad para ayudarse a sí mismo. No existe un límite al poder y a la persistencia de los apetitos y las pasiones si se elimina el freno previsto. Y es este ímpetu del apetito o de la pasión está esta aparente determinación de ir en una dirección y no en otra, la que se llama voluntariedad, y se confunde con un ejercicio de la voluntad. A pesar de que la determinación es lo único aparente, el niño de hecho está siendo llevado velozmente y sin resistencia, porque aquella fuerza opuesta que debería dar equilibrio a su carácter no está desarrollada ni entrenada. La voluntariedad. ¿Alguien quiere compartir algo de ello? Sigo entonces. La voluntad tiene funciones superiores e inferiores. La voluntad tiene unas funciones superiores y unas funciones inferiores que pueden llamarse funciones morales y mecánicas. Y aquella voluntad es por falta de práctica y se ha vuelto flácida y débil en el ejercicio de sus funciones superiores. Puede, sin embargo, ser capaz de ordenar asuntos tales como ir o venir, sentarse o levantarse, hablar o abstenerse de hablar.
La voluntad no es una facultad moral. Reitero que aunque es imposible alcanzar la excelencia moral del carácter sin la acción de una voluntad vigorosa, la voluntad en sí misma no es una facultad moral. Por lo tanto, una persona puede alcanzar una gran fuerza de voluntad como consecuencia de esfuerzos continuos en la presión o dirección en sus apetitos o deseos. Sin embargo, ser una persona indigna, es decir, puede mantenerse en orden por motivos indignos o por el bien de las apariencias, por interés propio o incluso por el ejercicio de otra persona. O incluso por el perjuicio de otra persona. Una voluntad disciplinada es necesaria para el carácter cristiano heroico. Vale la pena reiterar que aunque una voluntad disciplinada no es una condición necesaria de la vida, cristiana, es necesario para desarrollar el carácter cristiano heroico. Gordon, Havelock, Florence me perdona que no pronuncie bien los nombres, Nightingale, el apóstol Pablo, son personas de vigorosa voluntad. En este aspecto, como en todos los demás, el cristianismo alcanza las almas más débiles. No hay una maravillosa pintura de Guido Reni titulada Magdalene en Low Rate, cuya boca claramente nunca ha hecho ninguna resolución ni para bien ni para mal. La parte inferior del rostro moldeada por la obediencia imponente a la inclinación del momento. Pero usted mira a los ojos que se levantan como para encontrar la mirada de otros ojos que no se muestran en el cuadro, y el semblante se transfigura. Todo el rostro se enciende con una pasión de servicio, amor y entrega. Todo esto puede lograr la gracia divina en almas débiles y reticentes, y entonces harán lo que pueden hacer, pero su poder de servicio está limitado por su pasado. No ocurre así con el hijo de la madre cristiana, cuyo mayor deseo es capacitarlo para la vida cristiana. Cuando él despierte a la conciencia de a quien él le pertenece, a quien él sirve, ella lo tendrá listo para tal sublime servicio, habiendo entrenado todas sus facultades, un hombre de guerra desde su juventud, pero por sobre todo poseedor de una voluntad efectiva para querer y para hacer la buena voluntad de Dios. ¿Y qué comí? ¿Y qué comí allá? No sé si alguien quiera participar. Yo no sé acá cómo yo cierro mi micrófono porque no me sale nada. Alguien levantó su mano. Tranquila, hermana, que todos pasamos por ahí. Como bien decía, hola Lizzy, como decía Dania, volvemos a caer aquí, veo que volvemos a caer. Mira la última parte, como dice, hablando de la voluntad, verdaderamente volvemos a caer en lo mismo que creo que desde el principio, a raíz del pecado. Si no hay, ahora yo voy a hablar una parte un poquito más allá, pero viene en el mismo hilo de Dania, que si no hay una rendición de nuestra propia voluntad a lo que es la voluntad de Dios, entonces no se va a dar esa última parte que dice ahí, y dice que poseer de una voluntad efectiva para querer y para hacer la buena voluntad de Dios. Es decir, que la mala voluntad es la nuestra, la que viene de nuestro malo corazón, pero la buena voluntad es la de Dios, esa es la que debemos desear. Entonces, si, como decía la hermana Dania, no la modelamos nosotros a través de la palabra de Dios, dejándonos guiar por el Espíritu Santo, entonces verdaderamente nuestros pequeños que vienen detrás de nosotros, que son
aparte de nuestros discípulos, también son a quien le vamos a dejar este legado de vida, viendo todo nuestro alrededor, en todo lo que hacemos diariamente, en nuestra cotidianidad, en el cuerpo de Cristo, con nuestros esposos, todo lo que tiene que ver con nuestra vida. Si no sometemos esa voluntad mala de nuestro corazón, entonces no se va a poder dar eso que ella está explicando acá. Entonces creo que una rendición al Señor, creo que también ha sido muy marcada, no solamente en lo que estamos viendo hoy, sé que Luis y todas las demás lo saben, se nos está remarcando mucho, creo que en todo lo que estamos leyendo, con todos los grupos y todas las cosas, y nosotras mismas también con la palabra, es una rendición, pero que esa rendición también pueda dar fruto, ¿no? De que esa voluntad va a ser sometida al Señor. Entonces no se va a hacer nuestra voluntad, sino la del Señor. Duele, porque dice que duele, va a doler, porque el cuerpo, dice que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces creo que debemos de someternos y pedirle al Señor que nos ayude. Por favor, Señor, ayúdanos a que sometamos, es nuestra voluntad la tuya, que no se haga la mía. Someter nuestros pensamientos, una rendición continua de nuestros pensamientos, deseos, sentimientos, voluntad. No. ¿Alguien más? Dice, la única facultad práctica del hombre, antes de considerar cómo entrenar esta única facultad práctica del hombre, debemos saber cómo opera la voluntad, cómo maneja y ordena todo lo que hace y piensa en el reino de alma humana. No puedes obligarte a hacer lo que deseas hacer. Dice Guy en Hair of de eso. Ustedes sí lo pueden ver porque no puedo pronunciar. No sé cómo pronunciarlo. El pobre Charlie en Edmonton, que nunca había tenido el hábito de obligarse a hacer nada. Por supuesto que existen aquellos que ni siquiera han llegado a desear hacer lo que debieron hacer, aunque la mayoría de nosotros lo deseamos, pero lo que queremos hacer es como obligarnos a hacer lo que deseamos hacer. Aquí está la línea que divide a las personas eficaces de las que no lo son, a los grandes de los pequeños, a los buenos de los bien intencionados y respetables. Es en proporción a la capacidad de una persona de controlarse a sí misma, de obligarse a sí misma, es capaz de hacer incluso a expensas de su propio placer, que puede depender de sí mismo y estar seguro de su propia acción en los acontecimientos inesperados. Con respecto a esto, a mí me gusta escuchar, no sé si alguna vez han escuchado mensajes de Joyce Meyer. No sé si alguna vez, a mí me gusta escucharlos porque ella es muy fuerte en el tema del alma. Y bueno, como ustedes saben, nuestra alma está compuesta pues de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos y de nuestra voluntad. Y ella es fuerte en ese aspecto de hablar mucho de las emociones, y con experiencia propia habla de todo este tema, porque ha pasado por diferentes situaciones en donde el Señor uno no puede decir en ningún aspecto, uno puede decir, bueno, es que ya yo lo logré, como decía Pablo, sino dejamos lo que queda atrás y proseguimos a la meta. No es que ya lo hayamos logrado, ni ella lo ha logrado. Ella aún todavía sigue quizás luchando con diferentes situaciones, como pasa en mi caso, con cualquiera uno de nosotros. Y ella habla mucho de cómo, no solo ella, sino muchos predicadores hablan de cómo debemos, el ser humano, el cristiano, el creyente,
no estamos regidos por o sea, no debemos de ser regidos o dirigidos ciegamente por nuestras emociones. O sea, nosotros debemos tener principios y los principios son los que nos deben llevar, movernos, ¿verdad? Porque las emociones y nuestros pensamientos nos pueden decir, pueden querer controlarnos, pero sabemos que si somos creyentes, que hemos nacido de nuevo, debemos de someter cada día esa voluntad y esos deseos y esos sentimientos que de pronto uno dice, ay no, hoy el día está así como gris, lluvioso y como que siento no levantarme, siento no querer hacer esto, siento no querer hacer lo otro. Entonces es ahí donde tenemos que someter esos deseos que si uno les da rienda suelta, pues la verdad es que nunca se levanta uno. O sea, no se levanta, no, ¿sí? Entonces cada día tiene que uno realmente, y eso me ha ministrado mucho, porque a veces que como que el desánimo o de pronto un sentimiento que surge en el corazón quiere como que detenernos y no, o sea, regirnos y no permitir que seamos, digamos, que vivamos por esos principios. Hoy tengo que levantarme y me levanto, o sea, ejemplo, muchas personas dicen, no, es que no quiero estar haciendo frío, está lloviendo, nevando, wherever que esté haciendo el clima que esté haciendo, no, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. Pero si fuera un día entre semana y supiera que tiene que ir a trabajar, esté haciendo frío, esté lloviendo, esté haciendo lo que esté haciendo, tenemos que levantarnos e ir a trabajar, ¿verdad? O sea, hay situaciones en la vida que nos tenemos que movernos por principios y no por sentimientos o nuestros pensamientos. Alguien levantó su mano. Puede hablar. Así, hermana. Me acordé de un texto que dice Pablo que golpeando el cuerpo, es decir, que debemos de ponerlo en servidumbre. Y hablando, es decir, viene hablando cerca de lo que usted está diciendo, pero cuando lo sometemos, debemos de someterlo, dice en hebreo, que Dios, habiendo hablado de muchas formas, de muchas maneras, en este tiempo, ahora nos ha hablado por el Hijo, es decir, a través de la palabra. Y si lo sometemos, como dice Pablo, golpeando el cuerpo, como usted dice, ay, hoy amaneció así. No, es que no debemos de vivir por cómo amaneció, cómo me sentí, o cómo estoy, cómo quiero. No, es que no es como yo, sino es que como dice. Y aunque no quiera, porque por ejemplo, hoy yo no voy a cocinar, ni voy a saber qué va a pasar todo el día, ay, qué lindo, mi día hoy es esa. No, espérese, golpee ese cuerpo, dele, póngalo en servidumbre, y aunque usted no le va a doler, como le digo, pero yo creo que todo es a raíz de aquí, de lo que nos dice, porque nosotros cuando compramos algo, trae un manual. Entonces, nuestro manual es la palabra. Y el Señor nos dio el Espíritu también, Santo, el Espíritu Santo. Entonces, si nos guiamos por lo que dice ahí, yo creo que, y como decía usted, rendir, cuando habla de rendición, es una rendición total. Es una rendición total en alma, cuerpo, espíritu, todo. Aquí estoy, Señor. Yo no puedo. Cuando decimos yo no puedo delante del Señor, el Señor se manifiesta. Pero cuando nosotros pensamos que tenemos el control de nuestras voluntades, de todas las cosas, entonces el Señor se retira. Dice que Él resiste. Y eso viene de soberbia también. Él resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y como hablaba con alguna hermana y como presentaba la hermana Marínez, todo eso también tiene que ver de nuestro propio malo corazón, de nuestra soberbia, de nuestra maldad, porque queremos hacer lo que nosotros querramos, no lo que el Señor nos dice que debemos de hacer. Y afectamos todo lo que está a nuestro alrededor por no querer someternos. Es una falta también de sujeción a la palabra de Dios. Que Dios nos ayude y tenga misericordia. Amén. Creo que sonó otra vez la manito por ahí levantada. Sí, fui yo. Yo una parte me perdí porque se desconectó acá el Wi-Fi y no se reconectaba, así que me perdí una parte de lo que ustedes estuvieron comentando. Pero más o menos estaba haciendo como un resumen mental de lo que se había estado leyendo en esta parte
y entendí como que la voluntariedad vendría siendo como el alma, la voluntad desbocada, haciendo lo que se le da la gana. Que esa voluntad puede llegar a comportarse de cierta manera, aún por los motivos incorrectos o indignos, como dice acá, pero es necesaria someter la voluntad para alcanzar lo que el Señor quiere que alcancemos, para hacer su voluntad, para tener, digamos, una buena, como dice acá, necesaria para el carácter cristiano heroico. Entonces, creo que esa diferencia entre las funciones superiores e inferiores va en eso, en esa capacidad de que yo puedo llegar a comportarme de cierta manera, a modelar de cierta forma la conducta para alcanzar algo, pero que si quiero que sea algo realmente profundo y que agrade al Señor, tiene que ser superior ese dominio propio. Así que bueno, eso es básicamente lo que había alcanzado a resumir en mi cabeza de lo que se está hablando. Ok, muchas gracias. ¿Quién más? No sé si habrá otra mano levantada. Hola María Isabel, Melissa, ¿cómo Hola. estás? Yo estaba conectando muchas cosas en mi mente mientras leíamos esta porción del volumen, porque, bueno, por la gracia del Señor, yo este año y, bueno, hace algunos años soy la encargada del Ministerio de Mujeres de mi congregación, y este año estamos estudiando una serie que se denomina Mente, Corazón y Manos para la Gloria del Señor. Y en este ministerio nosotros nos reunimos normalmente 4 veces en el año. Entonces en la primera reunión hicimos la introducción y luego vamos a tener una reunión para cada tema, es decir, cómo yo entreno mi mente para la gloria del Señor, luego cómo yo entreno mis emociones para la gloria del Señor, y la última es cómo eso debe hacerse carne en mi vida práctica, y es la que se denomina Manos para la gloria del Señor. Y está en ese orden precisamente porque la palabra del Señor muestra en reiteradas ocasiones cómo ese es el orden en el que se gestan las cosas. Es decir, si nosotros simplemente mostramos tener acciones, comillas, cristianas, pero que no están tocando las raíces profundas de nuestras convicciones y nuestros afectos, son un activismo que no agrada al Señor, en lo absoluto. Entonces, mientras estábamos conversando todo esto que leíamos aquí que leías tú, María Isabel, yo pensaba, wow, qué profundo es, como en la educación a nuestros hijos, pero también como la palabra en nuestra propia como autoeducación diaria, apunta siempre a la raíz y no a simplemente como ver comportamientos superficiales que no tengan que ver con el resto de nuestra dimensión humana. Y pensaba, por ejemplo, en el texto de 1 Timoteo 4, cuando Pablo está hablando a Timoteo y le está dando como instrucciones para instaurarlo a él como ministro, y estudiábamos juntas este pasaje con las hermanas la primera reunión que tuvimos, y hacíamos el ejercicio de destacar cuántas veces él utiliza palabras que tienen que ver con ejercitarse, disciplinarse, esforzarse, poner toda diligencia, en fin, y que están distribuidas por toda la palabra del Señor. Pero que en esta porción, que es 1 Timoteo 4, desde el 6 hasta el 16, es impresionante cómo se condensa, y hacíamos la reflexión en esa oportunidad, cómo el Señor nos conoce y nos tiene paciencia, y es tan tierno que Él sabe que a nosotras nos cuesta. Y de hecho yo lo ligaba con una señorita que en consejería me decía que ella estaba asustada de sí misma porque a ella no le nacía, no era parte natural de su voluntad buscar al Señor.
que ella cuando lo hacía, normalmente lo hacía obligada. Y yo te decía, bienvenida al mundo cristiano, hermana. Sí, nosotras no nos levantamos a orar, nosotras no nos dedicamos diariamente a la lectura de la Biblia porque sea natural. La Biblia te dice, no es natural, tu naturaleza está caída, tienes el Espíritu Santo y va a dar frutos, sí, eso sí va a surgir en ti, pero va a surgir desde una disciplina. Y es importante que nosotros recordemos eso, que cuando estamos disciplinando a nuestras hijas o hijos, y cuando estamos encauzando esta voluntad y poniendo los límites, eso que hay que encontrar entre dejar ir su voluntad o someterla absolutamente, tenemos que recordar cómo lo hacemos con nosotras mismas y cómo el Señor tiernamente nos recuerda. Y por ejemplo aquí tengo abierto 1 Timoteo 4, cuando dice en el versículo, por ejemplo, el versículo 7, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. En el 10, porque por esto trabajamos, por esto nos esforzamos. En el 13, entre tanto llego, ocúpate en la lectura. En el 14, no descuides el don espiritual. El 15, reflexiona en estas cosas, dedícate a ellas. El 16, ten cuidado de ti mismo, persevera. Y así, a lo largo de la palabra, encontramos muchos verbos que en el fondo nos están dando un mandato, pero un mandato con entendimiento de cuál es nuestra condición, que a todos nos cuesta, para todos es difícil doblegar la voluntad. Y esto a mí me hace reflexionar en, oye, si para mí es difícil, si para mí el Señor ha tenido que usar todos estos verbos, todas estas analogías del ejercicio físico que para poco aprovecha, y también me ha costado en el ejercicio físico, ¿cuánto más para mis hijos que recién están comenzando en este caminar, que tal vez ni siquiera han sido convencidos de pecado profundamente aún? Y yo, que les tengo poca paciencia, y no soy como el Señor, ¿no? Perdón, cuánta paciencia Dios nos tiene a nosotros. Amén. Como adultos. Exacto. Entonces yo me olvido y digo, ay, Señor, que me entienda a mí, que me ha dejado tantos versículos en tantas porciones, con tantas analogías, en parábolas, en versículos directamente apelativos, con ejemplos, con su misma vida en la tierra. Y yo, que no soy capaz. Que además que así como yo tengo el ejemplo de Cristo descrito en la Biblia, bueno, mis hijos me tienen por ahora a mí en la casa. ¿Cuánto dista eso del verdadero ejemplo de Cristo? O sea, con cuánto más amor renovado, paciencia, tacto, ternura, tengo que yo transmitirle eso a mis hijos, porque su voluntad está caída al igual que la mía. Y doblegar la voluntad de un niño va a requerir los mismos pasos que ha sido para mí y que para mí diariamente implica doblegar la voluntad. Y tengo un montón, les voy a dejar escrito en el chat algunas otras citas de pasajes que hablan acerca de palabras imperativos que nos ayudan, porque si no me voy a tomar toda la mañana aquí enseñando. Gracias, mi hermana. Gracias a ti también. Bueno, no sé si habrá alguien más, no sé, Abby, tú me dejas saber si continúo. Continuamos la próxima semana con la lectura del volumen 1. ¿Les parece? Quedamos, Abby, para iniciar cómo actúa la voluntad. Genial, súper. Muchísimas gracias, María Isabel. Bueno, con mucho gusto y perdone las interrupciones ahí de fondo y bueno, los imprevistos ahí. No te preocupes, bastante bien, gracias a Dios. Bastante bien, gracias a Dios. Bueno, chicas, con respecto a los avisos, ahí Mari se está despidiendo. Bendiciones a todas. Que tenga lindo día. Igual también. Con respecto a los avisos, tenemos un tema. El próximo viernes es día 1 de mayo. No sé si es feriado en todos los países. Parece que sí. Sí, viernes 1 de mayo. Estaba pensando que quizás como es feriado, a lo mejor alguno de sus esposos no trabaja ese día. No sé si les parece que posterguemos la reunión para la semana siguiente
Voy a dejar una encuesta en el chat para que me digan qué hacemos, si la postergamos o si continuamos. Pero personalmente yo creo que sería mejor postergarla. No porque no quiera tener la reunión, porque me encanta estar con ustedes, pero entiendo que, bueno, quizás algunas familias tienen planes y eso, ¿no? Quizás no sería bueno hacer la reunión en ese caso. Pero igual voy a dejar una encuesta. Acá no pasa nada, dice Daina. El 1 de mayo, el Día del Trabajador, ¿no? Bien. En Puerto Rico es en septiembre. Ah, mira, no tenía idea. Yo pensé que era como internacional. ¿También en República Dominicana, Cintia? Aquí sí es el 1 sí, lo celebran siempre, pero en otros países es distinto. Así que si quiere, Dani, me uno con usted. Ah, bueno, entonces si no está en general, quizás no. Bueno, ahí les dejo una encuesta, ustedes me responden honestamente qué les acomoda a ustedes, si lo que diga la mayoría o postergamos. Me estoy dando cuenta de que de repente hay varias actividades los viernes, feriados, así que bueno, espero que no tengamos muchas interrupciones durante el año, pero lo veo un poco complejo. Capaz nos podemos cambiar a los lunes. Ahí vemos qué pasa. ¿Cintia? Yo quería comentar, no sé qué piensan mis amadas hermanas, que a veces, por ejemplo, nosotros como ministerio, no tenemos muchas críticas por eso, porque no somos muy de festejar todo. Es decir, que bueno, es el 1 de mayo, Día del Trabajo, ok, adiós, bye bye, nosotros continuamos normal en las cosas que tenemos que hacer de nuestra cotidianidad, pero también con nuestra familia, porque lo hacemos aquí en casa, si queremos salir, salimos, si no lo hacemos, entonces yo me ajusto, como dice a veces mi hermana Marina, me ajusto a lo que es lo de las demás, pero le quiero decir que no hay ningún problema, el lunes, ok, yo lo hablo con antelación con mi esposo, pero nosotros no somos de festejar todo lo que digan para que el día del árbol, no, entonces no nos vámonos, porque el día del árbol, el día de no sé qué, no, espérense. Entonces, esto es algo, lo veo como algo que el Señor nos ha regalado, este espacio, entonces de que el Señor nos dé sabiduría a todas, de saber cómo manejarlo y ayudar a Abby también en el manejo. Porque si nos llevamos de eso, mis hermanas, entonces todos los días, como si nos ponemos a ver en los festejos, todos los días que hay un festejo ahora con todas las cosas. Entonces, creo que el Señor nos ayude a ser un poco más sabia con esta y ayudar a Abby. Genial, muchas gracias, Cintia. Me parece perfecto. La verdad es que me encanta escucharlas y saber sus opiniones. Tanto yo también, por mi parte, con mi marido, somos independientes, entonces no, la verdad es que los feriados, los festivos, un día más. Así que por mi parte, ningún problema, pero no quiero complicar a la mayoría, entonces ahí me gusta mucho escucharlas. Marines. Sí, yo ahora acá. Que nosotros por ahí no es el problema el poder estar o sea, nosotros no es que nos ponemos a festejar todas las festividades que hay, pero sí pasa que cuando hay feriados y cosas así, por lo general en la congregación se aprovecha el día para hacer reuniones especiales y cosas así. Entonces, estamos más atados a ese tipo de cosas, a las cosas externas a nosotros, que a que nosotros nos acoplemos al festejo de eso, de lo que se está festejando en los feriados. Yo soy de la misma forma de pensar que Cintia. No tenemos por qué estar celebrando o haciendo algo especial en esos días. Pero bueno, a veces estamos como condicionados por cuestiones de la iglesia o aprovechando el día que se prepara algo de manera externa a nosotros. Pero hasta el momento no nos han dicho nada para este próximo viernes. No sé si va a haber o no alguna actividad.
Gracias, María Inés. Entonces hacemos lo siguiente, subo la encuesta y ustedes me contestan si se van a poder conectar o no y en base al número decidimos qué hacemos, ¿les parece? Bien, y bueno, tenemos nuestra charla de interés. La idea es poder hacer esa charla cuando finalicemos, o sea, vamos a finalizar el libro de Días Suaves y Fáciles, o sea, perdón, nada que ver de Inactividad Magistral, me quedé en el pasado. Bueno, vamos a finalizar ese libro y a la reunión siguiente hacemos la charla de temas de interés, que lo va a hacer Taimara, y por lo que vi en la encuesta, al parecer lo vamos a hacer 1 hora antes. Igual, por ejemplo, si comenzamos a las 9 con el volumen 1, a las horario Chile, no, a las 8 horario Chile, a las 9 comenzaríamos, o sea, al horario siguiente, comenzaríamos con la inactividad magistral. Entonces, en vez de esta media hora que tenemos para inactividad magistral, leeríamos, tendríamos la charla de interés. Hoy día ando media dispersa, perdón. Es que dormí muy poco anoche, discúlpenme. Estoy tratando de ordenar mi idea. Bueno, me corrigen si me equivoco, por favor. Bueno, entonces, podemos hacerlo así, o sea, en vez de media hora, tener 1 hora después, o lo otro sería 1 hora antes. ¿Bien? Para que lo piensen, porque varias me contestaron 1 hora antes, pero como no vamos a tener el libro de inactividad magistral, quizás sería mejor 1 hora después. Yo me adapto a lo que ustedes propongan. ¿Bien? Bueno, y por lo visto tenía planes de terminar hoy día este libro, pero no creo que podamos terminarlo hoy. Voy a leer solo un poquito y lo vamos a finalizar en la reunión siguiente. Por lo tanto, charlas de interés sería para la que sigue. ¿Bien? No sé si se entendió, si les queda alguna duda. Ok. Voy a compartir el libro. Tiempo libre al margen. Ah, eso es mejor. Ahora tenemos espacio para relajarnos. Lo mismo es necesario en la vida. Muchos de nosotros tenemos horarios que se parecen a ese párrafo abarrotado de arriba. Un evento sigue de cerca pisándole los talones al siguiente con poco espacio entre ellos. No tenemos tiempo para respirar hondo y mucho menos relajarnos. Nuestros eventos llenan nuestros días desde la mañana a la noche, a veces el doble. Charlotte lo expresó de esta manera. A veces los acontecimientos nos apresuran, a veces, ¿no es cierto? Nos gusta la pequeña emoción de una prisa. Pero entienda esto, una vida sin márgenes es enemiga de la inactividad magistral, porque cuando estamos presionados por el tiempo, es más fácil volverse ansioso o inquieto. A veces las causas son actividades externas, pero a veces lo traemos nosotros mismos. Puede que este pequeño escenario le resulte familiar. Vienen amigos o tenemos que lidiar con el armario familiar para el verano o los cajones y los armarios deben ser revisados o un examen está disponible. De todos modos, es uno de esos días exigentes y ocupados que nos encanta a las mujeres. Hacemos más de lo que podemos. Nuestros nervios están de punta con la fatiga y con la pequeña emoción, y todo el mundo en la casa o en la escuela está incómodo. Nuevamente, los niños toman ventaja, así decimos. El hecho real es que están atrapados en el estado de ánimo de la madre y están inquietos y cansados.
Esas son las situaciones en las que más a menudo presionamos, empujamos y jalamos a los niños en lugar de darle espacio para crecer. ¿Es tan difícil permitir que ese espacio sea excluido? De alguna manera pensamos que somos malas mamás si no estamos en movimiento todo el tiempo, pero lo contrario es la verdad. Las buenas mamás se aseguran de proteger ese margen para sus hijos y ellas mismas, porque el tiempo libre para ellas mismas, un sentido del tiempo libre en los que le rodean, es tan necesario para el bienestar de los niños como los es una fuente y bondadosa actitud paterna de la que he venido hablando. Nuestros niños necesitan espacio para crecer, explorar y ser. No podemos darle espacio si no tenemos márgenes. Inactividad magistral, lo que es sentido del tiempo libre, margen, actitud parental fuerte y bondadosa, lo que no es ocupado y fatigado. No sé si alguna de ustedes quiere hacer algún comentario de lo que acabamos de leer. Sí, yo me identifico mucho. Tengo que trabajar ahí mucho. Tristemente. Muchas gracias, Chaimara. Yo creo que varias nos sentimos identificadas. ¿Cintia? Sí, como decía usted, varias nos sentimos identificadas. Nosotros recién comenzamos en algunas actividades a comenzar a trabajar en eso. Específicamente tenemos un jovencito y yo creo que también nosotros como hablábamos en la charla de anoche con cuanto al control y todo eso, que queremos tener control de todo, le pasamos si nosotros no lo hacemos y nos mantenemos esa presión que habla ahí, esa ansiedad y todo eso, y que el tiempo y corriendo, entonces le pasamos todo eso a nuestros hijos y no somos nosotras, no tenemos el tiempo nosotras para el descanso ni para nada de eso, pero tampoco ellos, porque le pasamos toda esa presión y no lo dejamos ser tampoco. Por ejemplo, antes yo no tenía este tiempo con ustedes. Yo vivía en una cosa increíble, en una ansiedad que ustedes no se pueden imaginar. Yo bebía toda medicación para la ansiedad. Y todo era corriendo, todo era rápido. Y ya usted sabe. Ahora en la mañana, que los ejercicios, tanto para mí, pero el niño en su bicicleta, se va con su papá, ellos se van, vienen. Luego entonces nos reunimos a tener el devocional. Recién cuando estábamos entrando ustedes, teníamos terminado nosotros el devocional. Pero ya se habían ido a hacer los ejercicios. Antes no era así. Entonces vivíamos con esa presión. Ahora yo me siento un poco más tranquila. Y no es que sea del todo, porque estamos trabajando en ello. Pero un poco más tranquila. Lo que causamos nosotros, lo que uno causa, eso es como si traumatizara a uno. Wow, mira, por yo no hacer lo que, como dice ahí, lo que es y lo que no es. Eso es terrible, porque entonces no solamente es que no estamos haciendo daño nosotras, sino que también después eso se lo pasamos a mi esposo, a mis hijos, y todo se vuelve un caos en la casa por esa mala actitud, porque es una mala actitud realmente. Muchas gracias, Cintia. María Inés, ¿había levantado la mano o no? Sí, pero ya se está haciendo muy tarde. No te preocupes, tenemos unos minutitos. Yo creo que también acá, en mi caso también, este tema de ayer hablaba justamente con la Ivana, siempre estamos detrás de lo urgente y dejamos de lado lo importante, que es justamente tener ese tiempo necesario para nosotras mismas, para compartir con nuestros hijos, para tener un momento especial. Y ayer a la tarde nos dimos un tiempo con mi hijo, nos fuimos, teníamos que entregar unos panes y bueno, aprovechamos el tiempo también para estar juntos. Y yo por lo general vuelvo volando porque hay un montón de cosas y de hecho estamos en medio de un proyecto ahora
en el que nos tenemos que poner manos a la obra, hacer muchísimas cosas, pero yo dije, no, también es necesario estar un tiempo con mi hijo. La semana pasada me tomé un tiempito con mi hija, fuimos a tomar un cafecito y paseamos, y bueno, creo que es necesario esto y va mucho en esta capacidad de organizarnos, de planificar, haciendo esas cosas sí, se hace posible que sea más fácil darnos ese margen. Es necesario que todas las cosas se vayan acomodando para que podamos tener ese tiempo libre, porque si no estamos afanadas, corriendo, porque justamente no hacemos las cosas bien desde el principio o nos cargamos mucho más de tareas de las que realmente somos capaces de hacer. A mí me ha pasado en otras ocasiones en que me meto, porque me encanta hacer un montón de cosas, y me meto en muchas actividades, y así termina también. Y los que pagan el costo de eso son nuestros hijos, nuestra familia, nuestros esposos, porque si atendemos de más lo de afuera y lo de adentro se descuida. Así que creo que es muy necesario esto de darnos ese tiempo, pero también siendo sabios y prudentes en el manejo del tiempo, en el manejo de las cosas en las que nos metemos, porque a veces somos inquietas y nos gusta meternos en actividades y bueno, después se nos arma. Muchas gracias, Mari. Bueno, desde el principio del libro hemos visto de que Inactividad Magistral habla de un equilibrio. O sea, no es dejado, o sea, dejarnos como desinteresarnos, despreocuparnos, no es eso Inactividad Magistral. Pero tampoco es ¿cierto? Cargarnos demasiado, ocuparnos de todo, que no tengamos tiempo libre. Entonces, me gusta mucho que hable en esta parte del libro sobre tener un tiempo libre. La semana pasada estuvimos hablando sobre mamá, sal a jugar, o sea, diviértete, hace algo que te guste, tómate un tiempo para, no sé, tomar un tecito con alguna amiga, charlar, cada uno ve sus tiempos, ¿cierto? Hay periodos de la vida, etapas de la vida que todas estamos viviendo quizás de manera diferente. Hay etapas más tranquilas, etapas más movidas. Personalmente me llega muchísimo lo que dice María Inés, porque hay muchas cosas que me gustan hacer. Y miro mi día, miro mi semana y digo, wow, me involucré en esto, en esta actividad. Y digo, estoy cansada a lo mejor, quizás no he tenido tiempo de dedicarle tiempo a otras cosas, o quizás estoy haciendo tanto que le estoy quitando tiempo a mi familia, y uno reflexiona en eso. Entonces yo pensaba y decía, a ver, ¿qué es lo que tengo que hacer esta semana? Y miraba y decía, todo esto que hago me encanta y yo sola me involucré, digamos. Pero pensaba en lo que decía María Inés, hay que ser sabia de decir, a ver, me gusta todo, pero a lo mejor, o sea, no todo me conviene, digamos, para la etapa que estoy viviendo, para no quitarle tiempo a mi familia. Entonces, lo importante es poder encontrar un equilibrio en donde nosotros podamos analizar nuestra vida hoy, en este momento, cómo estamos cada una, y poder decir, a ver, ¿qué puedo transar? ¿Qué puedo dejar? ¿Con qué puedo continuar? ¿Qué tiempos tengo? Justamente el día sábado me invitaron unas chicas de la iglesia a tomar un café. Y es algo que creo que nunca habíamos hecho. Y yo decía, estoy cansada, tengo que lavar, no sé, los platos, tengo que lavar la ropa, tengo mil cosas que hacer. Pero dije, bueno, estuvimos viendo en la semana que de repente es necesario darse un tiempito. Y fui y fue muy bueno, pudimos charlar, pudimos conversar. Y dije, bueno, la casa tiene mi tiempo toda la semana. Es como ahora, los niños, mi marido, todos tienen mi tiempo siempre. Entonces como, bueno, ahora voy a hacer caso y voy a dejar este momentito. Y fue muy bueno. Lo mismo con adquirir nuevas disciplinas. También estoy yendo a entrenar hace poco.
Y me ha costado muchísimo hacerme ese tiempo porque tengo que desplazar todo lo demás, pero digo, bueno, mi salud también lo necesita. Y es un ratito, pero cuesta mucho. Y sí hay que pedirle muchísima sabiduría al Señor para poder ordenar los tiempos, administrar los tiempos y bueno, también hacer lo que nos hace bien, pero que no sea contraproducente, que nos termine complicando más la vida. Por eso me recordaba mucho esta semana un listado de prioridades del que hablamos hace unas reuniones atrás, que María Isabel comentó también, sobre a ver, ¿qué es lo primero? ¿Cierto? Lo primero debiera ser Dios. Lo segundo, lo tercero, y en base a eso también ver nuestra semana y decir, ok, pero si mi prioridad es Dios, ¿cuánto tiempo le estoy dando? O sea, capaz, yo creo que es mi prioridad, pero en el fondo no lo es. Ya, segundo, no sé, el marido, los hijos, la iglesia. ¿Cómo estoy ordenando eso en la práctica, en mi agenda? ¿Cómo se ve mi agenda? A mí me encanta la agenda, me encanta anotar y de repente miro y digo, uy, mi agenda no tiene espacio, no tiene la mañana, no tiene la tarde, no tiene la... hoy y bueno, ahí hay que entrar a ordenar todo. María Inés. Ahí respecto a lo que dijiste en cuanto a las autoridades, a las prioridades, yo una de las cosas que aprendí desde chica, gracias a Dios, y es que muchas veces relacionamos esto de que Dios está primero y lo tomamos como que todo lo que va en torno a las actividades de la iglesia van primero. ¿Y qué pasa? Que muchas veces, y yo vi familias con los hijos se fueron al mundo porque sus papás priorizaron a Dios, entre comillas, con actividades de la iglesia y descuidaron a sus hijos. Entonces, Dios es nuestra prioridad en cuanto a la relación que tenemos que desarrollar con Él, los devocionales, la lectura de la palabra, la oración, la intimidad con Dios, pero la actividad que se hace dentro del entorno de la iglesia, esa está después del esposo, los hijos, el trabajo secular, recién viene las cosas en las que nos podemos meter, digamos, a trabajar dentro de la congregación. Y eso es algo que hay que tener mucho cuidado porque se mezcla esta idea de que Dios es prioridad, entonces, bueno, si tenemos que, no sé, ir a hacer una actividad con los jóvenes, con los ancianos, con esto, con aquello, y no, porque es prioridad, porque es el Señor. Y se arma lío y se descuida mucho la casa, y eso, bueno, hay que tener mucho cuidado, me parece. Así es, muchísimas gracias, Mari, muy cierto lo que dices. La relación es la prioridad con Dios. ¿Cintia? 100% de acuerdo con lo que dice la hermana María Inés. En cuanto a eso, yo creo que tenemos que aprender a hacer, que el Señor nos ayude a ser sabia, a saber decir no, porque por estar diciendo sí a todo, es que vienen las situaciones. Ay, qué pena, y esos hermanos que necesitan tal, ay, qué pena, que no es que seamos malas, pero es que tenemos una prioridad. Entonces, sí, pero sí, yo creo que si tenemos esa relación real, que es la primera con el Señor, Él nos va a ayudar a que todas las demás que vienen detrás estén bien también, en orden. Por eso, como dice Abby, yo también, Abby, tengo que mandarle la colección, creo que se la envíe de agenda. Yo por eso trato de priorizar y, por ejemplo, la misma esposa de mi pastor, que es mi madre espiritual, ella dice, pero tú sí has cambiado, Cintia. Digo yo, lo que pasa es que yo no puedo estar en todas. Y que me necesita mi esposo, que me necesita mi hijo, que me necesita, entonces ellos son primero. Entonces ella me dice, pero wow, pero porque como ella, yo vengo de su casa, me crió y andábamos en todo, en una guagua de esa grandota amarilla, un bus, haciendo de todo en todos los campos y en todos los lados, y por aquí, y nunca había un no. Entonces ahora el Señor, poco a poco, al tener, como dice Marina, ese tiempo más íntimo con el Señor, Él mostrarme y también cómo me confronta. Cintia, no, espérate, conmigo primero. Entonces al tener ese tiempo ahora y yo ver, y el Señor poco a poco yéndome enseñando, porque estoy en un proceso de aprendizaje, Él viene y me enseña, yo de entonces ahora digo, no, lo siento. Mire, a veces, déjame ver mi agenda, como dice Abby.
¿qué tengo aquí? Ah, no, espérese, no puedo, porque es que decimos sí a todo. Yo soy como dice Marina, yo soy muy parecida. Entonces, cuando somos así, debemos de someternos. ¿Qué dice? Espérate, cielo, yo le digo así que no decimos mi esposo. Cielo, dime, no, mi amor, acuérdate que. Entonces yo digo, no puedo. Entonces tenemos que, el Señor nos ayuda, hermanitas. Las disciplinas espirituales son sumamente importantes porque eso nos ayuda a lo que la hermana Marina decía. Si no la tenemos como debe de ser, las disciplinas espirituales, como deben de ser, entonces por eso es que venimos y estamos en toda la iglesia y creemos, ay, qué espiritual ella, porque está en toda. Pero espérate, y tu tiempo con el Señor es que va a definir tu espiritualidad, va a definir qué cosa. Entonces yo creo que eso es sumamente importante. Muchas gracias, Cintia. Chaimara. Sí, puedo montarme aquí y desahogarme un poco porque pues, no me ha sido fácil en la congregación donde estoy. Para la gloria de Dios, Dios ha sido bueno y ha sido bueno con nosotros y nos ha dado muchas herramientas, ¿verdad? A nuestra familia y demás, pero nos quieren todas. Entonces, recientemente, por ejemplo, un martes que es de oración, mi esposo llegó cansado del trabajo, se le fue más tarde y yo dije, mira, ¿qué tal si nos quedamos aquí? Nos vamos a la iglesia, atendemos, jugamos, vamos a hacer un tiempo con los niños y por ahí mismo hablamos y conversamos y nos comemos alguito y por ahí mismo oramos y seguimos y nos acostamos y ya, porque de verdad pues nos hace falta como familia, no hemos tenido un día bueno, familiar hoy, ha sido muy extenuante, mucho trabajo para ti, yo en la casa con los niños al igual y ese día hicimos eso y a la próxima semana el pastor nos regañó desde la cárcel, pero no digo nombre, pero uno sabe y yo le digo a mi esposo, no es así, o sea, no es iglesia primero, no, que vinieron más que 11 de 100 personas, que eso está mal, que eso no, los 11 no dependen de mí. O sea, las otras personas que faltaron no dependen de mí. No, que si ustedes son líderes, que si tienen que venir todos los días, que si. Y me desahogo porque tengo una lucha grande con esto. Mi esposo está aprendiendo lo que es el hogar, lo que es la familia, lo que es el sacerdocio, como dice la palabra. Como dice la palabra, no correr porque en la iglesia dice tienes que estar allí. No, o sea, la iglesia somos nosotros y en la congregación, el templo puede esperar. Nada, y se me ha hecho bien difícil en esta situación con el pastor. Por ejemplo, un día en la oficina pastoral me dice, si tu esposo va a faltar porque está cansado, pues tú ven a la iglesia, no te retengas porque él lo tiene como que si uno de los matrimonios se retienen, van a dejar de ir a la iglesia y van a faltar y se van a ir de los caminos del Señor, se van a apartar. Y yo le dije, no es así. No es así porque ¿qué tiempo yo tengo para hacer familia con mi esposo? Si él llega del trabajo y yo me voy para la iglesia, entonces yo no soy esposa. Yo soy cualquier persona. No, porque no es un relevo de quién se queda con los niños. Yo soy familia y yo tengo que estar ahí para mi esposo. La palabra de Dios me dice que yo tengo que estar ahí para él. No tengo que coger cuando él llega porque el culto se va a acabar y porque es hora de ir a la iglesia y si tú quieres quédate y te vas para el infierno. Eso no es así. Entonces, como es muchas veces que he confrontado, pues me marginan a veces, me saludan y eso, pero uno sabe cuando están enojados con uno. Es fuerte porque la mayoría de la familia pastoral está ahí. Y nada, yo me fortalezco en el Señor en el poder de su fuerza, pero me ha sido difícil. Ha sido difícil, me quisiera cambiar de iglesia, pero no puedo porque pues mi esposo tiene unos ideales. Ahora ando ahí, estoy, sí, y permaneciendo firme en Jesús y en su amor que es el que me tiene definitivo. Dios le bendiga. Gracias, Cintia, por abrirnos tu corazón. Yo creo que Cintia y Marines tienen unas palabras para ti. Amada hermana, me empatizo mucho con usted. Yo vengo de una congregación muy semejante en cuanto también
muchas cosas como muy legalistas, que a veces son leyes de hombre, no de la palabra. No es un consejo mío, sino un consejo de la palabra como esposa, y esposa de líder también. Hay algo que usted dijo que es muy importante y por lo cual Dios va a pedir cuenta cuando usted se presente delante del Señor. Él no le va a preguntar qué día usted dejó de hacer algo que Él quería que usted hiciera con su familia por algo que un hombre le pidió que hiciera. Ahora, si eso va en contra, porque hay un texto que dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, pero no es que usted se está dejando de congregar, sino que no puede pasar como usted dice todo el tiempo en la iglesia. Ahora, en el caso mío, a mí me han pasado, a nosotros nos han dicho por nombre, usted se lo dice, usted dice que dice, yo sé que es a nosotros nos lo han dicho por nombre y apellido, pero hay un libro que me ha ayudado mucho a nosotros que dice cuando el hombre es grande y Dios es pequeño. Es decir, que yo no tengo que agradar al hombre, a quien yo tengo que agradar es al Señor. Y a veces estamos en un mundo donde algunos, no todos, porque no vamos a encajonar a todos aquí, quieren que, espérate, lo que como se diga aquí, no, pero ¿y qué dice la palabra? Que yo como esposa o como mujer debo de hacer. Entonces, siempre y cuando usted vaya acorde a lo que la palabra dice, estará bien. Pero no es que no nos vamos a someter al liderazgo tampoco. No es que no nos vamos a someter al liderazgo, pero hay que saber, que el Señor nos dé esa sabiduría para saber cuándo decir sí, cuándo decir no, cuándo me someto. Y también, sobre todas las cosas, con su primer pastor, su primer líder es su esposo. Eso lo dice la palabra. Su primer pastor, su primer líder es su esposo. Entonces, ¿qué? Me siento con mi esposo, lo hablo con mi esposo, mi amor, está pasando esto. ¿Qué tú crees que yo debo de hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Nos ponemos juntos en esto? ¿Qué nos dice la palabra? Oramos juntos, leemos juntos y buscamos la luz de Dios en cuanto a esta situación y vamos a ver cómo lo hacemos, buscamos consejos y luego entonces actuamos, para no actuar en nuestra carne tampoco. Pero sí creo que lo que la palabra nos dice es eso. Y Él nos va a pedir cuenta. ¿Qué tú hiciste en ese momento? Te tenías que quedar con los niños, tenías que atender al esposo y no lo hiciste. Entonces, esas cosas así, hay que tener sabiduría de la palabra para saber cómo actuar. Pero su esposo es su primer líder. Ese es su primer pastor. Y después, claro, nuestro primer pastor es Dios. Pero aquí en la tierra es su esposo. Entonces, no podemos hacer cosas que mi esposo esté por un lado y yo esté por el otro. No, tenemos que juntarnos ambos con la palabra, leer juntos la palabra, orar juntos, buscar dirección para luego actuar. Y créame que la entiendo. Nosotros pasamos por muchas situaciones difíciles en cuanto al ministerio. Ya vamos a tener más de 29 años ahí y hemos tenido que aprender que el hombre no es el grande es el Señor. El hombre es pequeño y no tenemos que agradar a hombre ni tampoco buscar la aprobación de un hombre, sino la aprobación del Señor. Entonces, ánimo y vamos a orar por usted porque yo la entiendo y paso todavía por situaciones. Muchas gracias, Cintia. Mari. Bueno, yo te quería hablar desde otra perspectiva y es en cuanto al acuerdo con tu esposo. Si entiendo que vos quieras cambiarte de iglesia o de congregación, pero creo que también es importante que si vos tenés claras estas cosas, que las puedas seguir transmitiendo. Se me vino un versículo que es Mateo 5, 15 o desde el 14, dice: vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, quizás el Señor te ha puesto ahí, justamente donde estás y donde tu esposo quiere permanecer, para hacer luz, pero que lo hagas con gozo, no resistiéndote a porque ellos están mal y bueno, yo me tengo que quedar obligada porque no me queda otra. Camina al lado de tu esposo, ¿no? Que no te lleve a la rastra porque le haces más pesado a él el andar. Colabora con él, parate a su lado, camina a su lado
y sé ejemplo de estas buenas obras, que tus frutos hablen más que tus palabras y tus argumentos. Entonces, creo que también va a ser que vos no cargues esa angustia, ese peso de que están obrando mal los demás. Ese fue el audio. Ahí. Perdón, no sé qué toqué. Te decía que vos no cargues con el peso de que los demás están haciendo mal las cosas, sino que vos puedas, con tus buenas obras, alumbrar a los que están ahí y que vean que realmente tus frutos demuestran lo que el Señor quiere. Entonces, yo creo que el Señor, en todos los lugares donde nos pone y que, entre comillas, estamos obligadas a permanecer y estar, es porque el Señor ahí nos quiere y quiere que estemos con una actitud gozosa. No, sé que no es fácil, a mí también me ha pasado de encontrarme con maneras de las que no estoy del todo de acuerdo dentro de la congregación, pero creo que si nos quedamos con una mala actitud no podemos cambiar nada, no podemos mostrar lo que entendemos en el Señor que es la voluntad de Dios. Entonces, sí te animo a que priorices el acuerdo con tu esposo, lo que él desea, lo que él piensa, que vos puedas ser su ayuda idónea, como estamos viendo en el otro libro que estamos leyendo, para ver qué es lo que él necesita, y por consiguiente también la iglesia va a ser beneficiada, la congregación, porque el fruto que ustedes ven va a ser de ejemplo para otros. Quizás lamentablemente quienes están arriba, los pastores, quizás no lo entienden, pero lo van a ver por lo menos tus hijos, ¿entendés? Y ellos son tus primeros discípulos, y de ahí, quién sabe, y el Señor también hace la obra en muchos más. Así que yo te animo a permanecer, pero no permanecer trompudo, así, como hoy me toca ir no, con gozo, con alegría, y como sentite como una luz dentro de ese lugar. Sentite como luz, sentite que el Señor te ha puesto ahí estratégicamente para que puedas hacerlo con gozo y para el Señor. Muchas gracias, chicas. Gracias a todas por sus comentarios. Lo bueno es que tenemos hermanas muy sabias para aconsejar. Así que, bueno, que Dios nos ayude nomás, que nos dé sabiduría, fortaleza, y siempre buscarlo a Él también para buscar la dirección de qué es lo que debemos hacer. ¿Cintia? Un motivo, ya como decía mi hermana Marinés, nada más me falta estar contigo allá. ¿Cuándo me voy? Un motivo de oración. Nosotros tenemos, es decir, el Señor nos ha permitido en su gracia, su misericordia y su amor participar en la plantación de 10 iglesias. Y como decía Marinés, yo he tenido que aprender, como ahora voy a hablar acerca de Miriam, a ponerme en el banquillo, quedarme tranquila. Y un día cuando el pastor me dice, te tienes que quedar en la casa, no quiero que estés allá, no quiero que estén más actividades ni en nada más. Y toda la vida, desde mis 15 años, imagínense Marinés y se amara todo el tiempo en todo. Y me dicen, me mandan al banquillo a sentarme allá, después de estar en todo. Yo tenía que hacer eso que dijo Marinés, Xiamara. Yo tuve que sentarme con mi esposo, escucharlo a él, porque él es que sale todos los días, él es que va todos los días, y sentarnos juntos, orar juntos, y decirme, mi amor, mira acá que tú mejor me vas a apoyar, tú aquí es que va a estar mejor, yo voy a estar bien, cuando vayamos a hacer algo, que tengamos que ir en matrimonio, vamos en matrimonio, cuando vamos a aconsejar o algo. Y sí le digo, durante todos estos años ha venido pasando cosas como la que Marinés termina de decir. Pero yo tuve que aprender
tuve que quedarme en el banquillo, tuve que quedarme ahí tranquila, todavía me quedo tranquila en muchas cosas. ¿Por qué? Porque el trabajo nosotros vamos, predicamos, pero se quedan otros, porque mi esposo no es pastor, sino misionero, encargado de los 2 temas pastores, y plantamos allí, ellos se quedan, pero primero nos ven a nosotros, entonces se quieren que nos quedemos, pero no nos quedamos nosotros, tenemos que dejar al pastor que se va a quedar ahí. Ya saben lo difícil que es y uno se va acostumbrando. Entonces, ahí entran muchas cosas. Entonces, si me pongo al lado de Irma, lo que me dice la palabra, yo lo entiendo ahí, ok, mi amor, ok. No está del todo de que eso es lo que yo quiera, pero sí sé que al final eso será lo mejor para la iglesia, para el crecimiento del ministerio, que es un ministerio muy grande, para el ministerio, para las iglesias, los hermanos, el cuerpo de Cristo, la edificación del cuerpo de Cristo. Yo creo que a veces pensamos mucho en nosotras, entonces al pensar tanto en nosotras, sufrimos, por eso siempre estamos con esa cara larga o con no sé cuántas cosas, pero cuando soltamos un poco, entonces el Señor viene y trae fruto apacible, como dice la palabra, y es bueno eso. Entonces, ánimo, manita, y estamos todas juntas aquí para ayudarle a orar y todo eso. No somos muchos sabios según la carne, pero no pretendemos haberlo alcanzado, pero seguimos a la meta. Mara, ¿querías comentar algo más? Sí, voy a necesitar llamarlas más frecuente para todas mis tristezas. Actualmente estoy en una depresión fuerte que se refleja en mi salud. Necesito alguna manera de salir de ahí. Gracias. De verdad, las amo mucho. Me son necesarias. Gracias. Gracias, hermosa. Gracias por compartirnos todo y bueno, vamos a estar orando. Lizzy dice, te abrazo, hermana. Para eso estamos, para apoyarnos, escucharnos unas a las otras. Hoy día nos quedamos unos minutitos más, fue muy necesario. Gracias a todas las que se pudieron quedar y las que no se entienden totalmente, pero va a quedar grabado y después podemos ahí poder escuchar los consejos nuevamente de la Mari y de la Cintia, mujeres muy, muy sabias. Bueno, hermanas, que Dios las bendiga. Un abrazo grande. Una linda semana. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Bendiciones. Seguimos por el chat. Sin querer que tuvimos la primera charla de mucho. Chao, Dios la bendiga. Chao. Amén.